Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se me puede escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Les voy a compartir ahora, mi pantalla. No se olviden que mientras, estoy haciendo la exposición, ¿sí? Mantengan apagado su micrófono y su cámara de video, ¿sí? Los iconos para, apagar el micrófono y la cámara están en la parte inferior izquierda, ¿sí? Si quieren participar, pueden activar su micrófono o en todo caso lo pueden hacer también por el chat, ¿sí? Ahora sí les comparto mi pantalla. Muy bien. Entonces, con el objetivo, ¿sí? Con el objetivo de hacer un poquito de calentamiento, ¿sí? Para la clase, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Es una variación del primer ejercicio que les mostré, recuerdo, en la primera clase, ¿sí? Y este ejercicio se hace de la siguiente manera. Ustedes van a utilizar sus dos manos, ¿sí? Las van a llevar a su cabeza, luego hacia los hombros, luego hacia las rodillas, luego hacia la nariz, ¿sí? Y luego van a levantar la mano derecha, ¿sí? Y van a decir, azul, ¿sí? Donde está el número 1. Luego, otra vez, las manos hacia la cabeza, hacia los hombros, hacia las rodillas, hacia la nariz. Y ahora levantan las dos manos y van a decir negro, ¿sí? Observen el círculo del centro de color negro. Ajá. Luego, otra vez, cabeza, hombros, rodilla, nariz. Y ahora levantan la izquierda y dicen rojo, ¿sí? Cabeza, hombros, rodilla, nariz, las dos manos y dicen negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz. Y ahora la derecha y dicen amarillo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, verde. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, azul. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, rojo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, amarillo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, verde. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, azul. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, rojo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, amarillo. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, negro. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, verde. ¿Sí? Entonces, como verán, es un ejercicio interesante para el cerebro, ¿sí? Porque implica que tienes que mantener bastante la atención, ¿sí? Este ejercicio, recuerdo que se mencionó que es bueno, ¿no? Para balancear ambos hemisferios del cerebro, ¿sí? Entonces, en casa, si desean, lo pueden practicar, ¿sí? Es un ejercicio bastante interesante. Ahora sí, pasemos a nuestra clase. Ajá. Entonces, por aquí. ¿Sí funcionó? Ah, ya se despertaron. Muy bien. Correcto, muy bien. Ese era el objetivo. Funcionó. Ya está. Entonces, vamos ahora a ver cómo es que respondieron en, en el cuestionario. ¿Sí? Antes de pasar a la sesión, vamos a ver qué tal les fue en el cuestionario. A ver, en la primera pregunta en relación a electrostática, ¿no? Tenemos, un átomo es neutro. La mayoría en el cuestionario contestó correctamente. Recuerden que un átomo es neutro cuando el número de electrones es igual al número de protones.
¿Sí? Esa es la respuesta. Ajá. Número de electrones igual a número de protones. El átomo es neutro. En relación a la segunda pregunta, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solamente se transporta de un cuerpo hacia otro y se conoce como. Ajá. La mayoría contestó correctamente, ¿sí? Se conoce a esto como la ley de conservación de la carga eléctrica, ¿sí? Ese es su nombre, la ley de conservación de la carga eléctrica. En relación a la pregunta 3, nos dice, la ley de Coulomb, tal como fue planteada, sirve. Aquí hay dos posibilidades para responder, ¿sí? Dos son correctas. La primera es que las cargas interactuantes sean partículas, ¿sí? Sean cuerpos de dimensiones despreciables. Y la otra opción es que las cargas puntuales, si es que se mueven, deben hacerlo con velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, la ley de Coulomb sirve muy bien siempre y cuando las cargas o estén en reposo o moviéndose, pero a velocidades muy por debajo de la luz. En relación a la pregunta 4, nos dicen, ¿no? El principio de superposición para la fuerza eléctrica consiste en... La mayoría también contestó correctamente, ¿sí? Recuerden, el principio de superposición consiste en sumar las fuerzas eléctricas que surgen debido a la interacción por parejas, ¿sí? Recuerden, ustedes tienen que analizar la interacción de una pareja de cargas. De acuerdo a esa interacción, ustedes grafican o la fuerza atractiva o la fuerza repulsiva, ¿sí? Entonces van a ir graficando todas sus fuerzas, ¿sí? Debido a la interacción por parejas. Una vez que tienen ya todas las fuerzas graficadas, recién ahí pasan a ejecutar la suma vectorial. Y en eso consiste, ¿sí? Precisamente el principio de superposición. Y en la pregunta 5 nos dicen, la densidad superficial de carga consiste en... La mayoría también contestó correctamente. Recuerdan que en la sesión anterior habíamos hablado, ¿no? De la densidad lineal de carga, la densidad superficial y la densidad volumétrica. En el caso de la densidad lineal era carga sobre longitud. En el caso de la densidad volumétrica sería carga sobre volumen. Y en este caso, el que nos corresponde para la pregunta sería carga sobre este área, o en todo caso, carga por unidad de superficie, ¿sí? Que es la respuesta correcta. Ajá. Muy bien. Ahora sí, pasamos a nuestra exposición del tema. Muy bien, presentemos el logro. Al finalizar la sesión, el estudiante aplica las propiedades del cálculo diferencial. ¿Sí? Vamos a ver cálculo diferencial hoy día. Ahora, ¿por qué es importante el cálculo diferencial? ¿Por qué es importante saber derivar? Bueno, si bien es cierto, geométricamente una derivada nos da la pendiente, ¿sí? De una recta tangente, sin embargo, una derivada también es una razón de cambio, un ritmo de cambio, de una variable respecto de otra, ¿sí? Entonces, en la física encontramos diversas magnitudes que se comportan de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la velocidad. En la velocidad que medimos, cómo es que cambia la posición cuando pasa el tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eso también lo vemos en la potencia, por ejemplo, ¿sí? En la aceleración. Existen diversas magnitudes. Muy bien. En agenda tenemos definición de derivada, propiedades de derivada. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en su pantalla, en la parte derecha, tenemos un gráfico, tenemos una curva. Esto nos da cuenta del comportamiento de la función y igual a f de x. Ahora lo que se ha hecho es trazar una recta que cruza por A y por B. Sí, es una recta secante. Está cortando en dos puntos a esta curva. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si mantenemos fijo el punto A?
¿sí? Y más bien ahora a B lo vamos moviendo. Vamos acercando el punto B al punto A, ¿sí? Observan que las dimensiones H y K en su figura, ¿sí? Cuando B se va acercando a esas dimensiones H y K se van haciendo cada vez más pequeñas. A propósito, cuando dividimos K entre H, ¿sí? Estamos encontrando justamente la pendiente de esa recta, ¿sí? Ahora, podríamos trazar acá un ángulo que forma esta recta con la horizontal y al hallar justamente la tangente de ese ángulo, estamos encontrando pues la pendiente, ¿no? Recuerden, pendiente es lo que se sube sobre lo que se avanza, ¿no? Entonces les decía, pues, ¿no? Que cuando B se va acercando a H y K se hace cada vez más pequeño. Ahora, ¿qué sucedería si B ponemos justo encima del punto A? Entonces la recta ya dejó de ser secante y se vuelve en una recta tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué habrá pasado con K y con H? Bueno, se habrán convertido en cero. Entonces vamos a tener una indeterminación. Arriba en el numerador tendríamos cero y abajo también. Entonces eso se resuelve por diversas técnicas de los límites, ¿no? Sin embargo, a lo que hemos llegado sería justamente a la derivada, ¿sí? La derivada de esta función. Ahora, como podrán observar, la derivada de la función nos da la pendiente de esta recta tangente, ¿no? Que está tocando solamente en un punto a el gráfico, ¿no? En este caso a la curva. Entonces, la ecuación que tenemos a la izquierda de su pantalla es justamente la definición de derivada. Entonces, observan que para representar una derivada, la notación que se utiliza es df dividido entre dx. Esto sería, ¿no? Diferencial de f sobre diferencial de x, ¿no? Diferencial hace referencia a cambio, variación, resta, sustracción, ¿sí? Ah, Sheila está levantando la mano. A ver. Vamos al chat. O tal vez quieres utilizar el micrófono, Sheila. ¿Sí? ¿Querías participar? Sí. A ver, Sheila nos dice, profesor, la derivada es... Sí, la pendiente, exactamente, nos da eso, la pendiente de la función en un determinado punto. Efectivamente, Sheila, eso es una derivada. Ujú. No, no, en realidad, si tú vas a aplicar derivación a una función, sí, pues eso es geométricamente es eso, nos da la pendiente, ¿sí? Claro que todo depende cómo es que se está comportando la función, porque hay funciones en donde no es posible encontrar derivada, ¿sí? Por ejemplo, imagínate un gráfico en donde en determinado lugar hay una punta, una especie de punta, ¿sí? Entonces, encontrar la pendiente en una punta no es posible. En ese caso, no habría derivada, ¿sí? O sea, todo depende cómo es que se comporta el gráfico. Pero en líneas generales, sí, geométricamente, la pendiente se obtiene a través de la derivación, sí. Ujú. Listo. A ver, a propósito de esto, a ver, antes que se me vaya la idea, mejor creo que les voy a mostrar un gráfico para que esté más claro esto para ustedes. A ver, por aquí creo que lo tengo. Ahí está, muy bien. Fíjense, justo lo que les mencionaba hace un rato a propósito de la intervención de su compañera, ¿no? Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos dos gráficos, ¿no? Dos funciones. Se fijan que por acá tenemos una punta, ¿no? En este lugar no existiría la derivada. O por ejemplo, en esta función, ¿no? De la derecha de sus pantallas. Observen el gráfico. Fíjense que si yo trazo por acá una recta tangente, ¿no? Entonces, por acá tampoco podría establecer aquí una derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Depende cómo es que se está comportando la función, ¿sí?
O podría haber una discontinuidad también, ¿no? En el gráfico, podría suceder también, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, listo. Entonces, sigamos, pues sigamos. Aquí tenemos algunas reglas para determinar derivadas. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí tenemos la función f de x, c por x a la n. Esto está representando a un polinomio, ¿sí? A un polinomio. Entonces, cuando derivamos un polinomio, ¿cómo es que se procede? El exponente baja, en este caso n, baja y se multiplica con el coeficiente c. Aquí lo tenemos, c por n. Y a continuación lo que hacemos es, al exponente le restamos 1. ¿Sí? Entonces quedaría así, ¿no? nx, n a la menos 1. De esa manera es que se deriva un polinomio. Ajá. Ahora, ¿qué sucedería si nuestra función es una constante, ¿no? Justamente, en la intervención de su compañera, ¿no? Nos decía, no siempre nos da la pendiente efectivamente. ¿Cómo es que graficamos una función constante? Una función constante se grafica como una recta horizontal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si una recta es horizontal, si es paralela al eje de las abscisas, o sea, al eje X, digamos, ¿sí? Entonces, en algo así, ¿cuál vendría a ser la pendiente? Si tenemos una recta horizontal, ¿cuál sería su pendiente? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la pendiente de una recta horizontal? 0. 0, efectivamente, así es. Como no hay pendiente, como ahí la pendiente es 0, es por eso que la derivada de una función constante es 0, ¿sí? Esa es la razón. Ajá. Y aquí tenemos otras propiedades, por ejemplo, si estamos sumando funciones, g de x y h de x, la derivada de esa suma es simplemente la suma de las derivadas de cada una de las funciones, g y h en este caso. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tenemos más bien a las funciones multiplicándose, ¿no? Entonces, primero derivamos a una, en este caso a g, y luego derivamos a la otra. Luego vamos a derivar a h, ¿sí? Ahí está, como lo vemos en la pantalla en la parte derecha, ¿no? Entonces, de esa manera es que derivamos el producto de dos funciones. Ajá. A g primero, a h no lo derivamos, luego derivamos a h y no derivamos a g. ¿Mm? Ahora, ¿qué sucedería si más bien tenemos la división de funciones? G entre h. Entonces, ponemos en el denominador a la función h elevado al cuadrado, ¿sí? Y en el numerador vamos a derivar primero a g. A h no la modificamos. Luego ponemos menos. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar al denominador, a h. Y a g no lo tocamos, ¿sí? Lo dejamos tal cual. Simplemente lo copiamos. Entonces, estas serían algunas propiedades para la derivación. Muy bien. Aquí se nos están planteando algunos ejercicios. Entonces, vayamos a nuestra pizarra para poder desarrollar esos ejercicios. ¿Sí? A ver, voy a ponerlo por aquí. Vamos a compartir la pizarra. Ya está. Aquí está la pizarra. Listo. Entonces, vamos a activar el lápiz y ponemos nuestra primera función. ¿Sí? Nuestra primera función es f de x es igual a 5x cuadrado, 5x cuadrado más 7x menos 6. Ajá. Y aquí voy a encontrar, ¿sí? La derivada de f respecto de x. ¿Sí? Ese es el objetivo. Muy bien. Entonces, a ver, lo ponemos de otro color. Y podríamos utilizar esta notación, que recuerdo que se le llama la notación de Liebniz, o podríamos utilizar esta notación que recuerdo que le llaman la notación de Lagrange,
Y a continuación lo que hacen es, el exponente baja y se multiplica con el coeficiente. 5 por 2, entonces ponemos 10. Al exponente, recuerdan, le restan 1. 2 menos 1 quedaría 1, simplemente el exponente. Y ahora ponemos acá más. ¿Sí? El exponente aquí que es 1 para 7x, ¿no? Aquí. 1 baja y se multiplica con el coeficiente. 7 por 1 ponemos 7. ¿Sí? Y al exponente 1 le restamos 1. Quedaría 1 menos 1, 0. Y x a la 0 es 1. Y así quedaría, ¿no? En relación a menos 6, como es una constante, su derivada sería 0, ¿no? Esto vendría a ser la derivada de f. Ahí por ahí veía unos chats. A ver, vamos a ver. Ahí está, muy bien, ¿no? Entonces, a Sheila le salió también 10x más 7, efectivamente. Así es, correcto. Muy bien, efectivamente. Listo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si además me interesa encontrar la segunda derivada? Pongamos algo extra por acá. Imagínense que yo quiero encontrar la segunda derivada de la función. Para expresar segunda derivada, lo que hacemos es, arriba de la d, ¿sí? En el numerador le ponemos el número 2 y abajo en el denominador, arriba de la x, el número 2. Eso significa segunda derivada, ¿no? Entonces podríamos poner segunda derivada de f respecto de x, o también se le conoce como derivada de segundo orden, o también la otra notación podría ser f2', ¿no? Eso significa segunda derivada. Ajá. Entonces acá 1 baja y se multiplica con 10, quedaría 10, y luego quedaría por x a la 0, ¿no? Porque le hemos restado 1 al exponente. Y simplemente queda así, 10, ¿no? Porque la derivada de 7 es 0, ¿no? Por ser constante. A ver, por ahí creo que estaban algunos chats. Efectivamente, ¿no? Aquí Carlos, Cristian, Nayeli, María, Ada, Ángela coincidieron conmigo, ¿no? Sería justamente 10, efectivamente. ¿Sí? Creo que esto está bastante sencillo, ¿no? Entonces, por aquí también se nos está proponiendo otro ejercicio. A ver, lo pongo por acá. El número 2. Nos dicen que la función es 4x a la 6 menos 3x5 menos 10x cuadrado más 5x más 16, ¿no? Tenemos aquí también otro polinomio. Ajá. Entonces, lo que vamos a intentar hacer aquí es determinar la derivada. ¿Sí? Vamos a derivar. Entonces, a ver, ayúdenme cómo sería. Esto sería f'. 6 baja y se multiplica con 4, ¿no? 6 por 4, 24. Entonces ponemos acá 24 y a x le restamos 1. Entonces, me refiero al exponente, ¿no? Ahí está. 6 menos 1, 5. Luego, menos 3 por 5 quedaría menos 15. Ahí está. Al exponente le restamos 1, quedaría 4. Luego, menos 10 por 2 quedaría menos 20. Al exponente le restamos 1, quedaría x. Y luego aquí quedaría 1 por 5, quedaría más 5. Y luego al exponente le restamos 1, quedaría x a la 0, que es 1, ¿no? Entonces, así nos estaría quedando la derivada. A ver, revisemos el chat, por ahí creo que también han encontrado. Ahí está, ¿no? Varios de ustedes lo han hecho, ¿no? Carlos, Estrella, Nayeli, ahí está, ¿no? 24x a la 5 menos 15x a la menos 20x más 5, efectivamente. Por ahí también, Sheila nos está diciendo, profesor, ¿cómo sería la gráfica de esas funciones? Ah, bueno. Por ejemplo, en el caso de 5x cuadrado más 7x menos 6, como verás, Sheila, aquí tenemos una función cuadrática, ¿no? Entonces,
La gráfica aquí vendría a ser una parábola, ¿sí? Entonces, como tenemos una cuadrática, la gráfica es una parábola. En este caso, en el segundo ejercicio tenemos x elevado a la 6. Entonces acá ya la gráfica sería algo ya más complicado, ¿no? ¿Cómo podríamos graficar esta función, la segunda? Podríamos ayudarnos de la tabulación. ¿Cómo así? Una forma, ¿sí? Una forma sería, a ver, lo pongo aquí de azul, ¿no? Lo pongo aquí al costado. Una forma sería, ¿no? Pones por acá, haces una tablita, ¿sí? En donde pones por aquí X y por aquí pones F, ¿sí? Entonces tú le vas dando valores a X, ¿sí? Lo reemplazas en la función y vas encontrando los valores de F, ¿sí? Vas encontrando los valores de F. Entonces pones por acá tus ejes de coordenadas, pones aquí X y pones F. Entonces, de cada pareja, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo pongo aquí de rojo, de cada pareja de valores, por ejemplo, de una pareja de X y F, vas a formar un punto, ¿sí? Imagínate pues que se van trazando los puntos, ¿sí? En tu plano cartesiano. Y de esa manera podrías graficar mediante la tabulación. Esa es una forma. Otra forma podría ser utilizando las derivadas, ¿sí? Primero, podríamos encontrar en qué lugares la derivada se hace cero, ¿sí? En los lugares en donde se hace cero la derivada, encontraríamos o un máximo o un mínimo relativo, por ejemplo, ¿sí? Porque recuerdan que cuando la derivada es cero, es porque la pendiente, ¿sí? Es porque la recta es horizontal, ¿cierto? Entonces, en esos lugares podríamos tener máximos o mínimos relativos. O sea, ¿a qué me refiero? Imagínense, pues, que tienen algo así, ¿no? Digamos algo así. Entonces, si ustedes trazan una recta tangente justo por acá, por el punto más alto, ¿sí? Observan que esa recta es horizontal, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos un máximo relativo, ¿sí? Un máximo relativo. Y por acá, si yo trazo una recta tangente, por aquí también esa recta sería horizontal, pero este punto no sería un máximo relativo, sería un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, podría ayudarnos la derivada para eso. Si aplicamos la segunda derivada, ¿sí? Podríamos ver concavidades, ¿sí? Es decir, si la función es cóncava hacia abajo o si es cóncava hacia arriba, ¿sí? Eso es en el caso de la segunda derivada. ¿No? Podría también servir, ¿no? Para más o menos tener una idea cómo es que se comporta el gráfico, ¿sí? Entonces, esas cosas se pueden hacer con las derivadas. A ver, de aquí tenemos, a ver, por aquí creo que tengo otro chat. A ver, listo, muy bien, Sheila. Entonces, veamos otro ejercicio, ¿sí? No se preocupen en copiar, recuerden, porque esto se está grabando. ¿Sí? Entonces lo pueden ver luego, no hay problema. Entonces voy a borrar esto para poder seguir con los ejercicios. Lo borro. Y ponemos por acá la tercera función. ¿Sí? Tenemos f es igual a menos 3 x a la menos 4 más 10 raíz de x. ¿Sí? 10 raíz de x. Muy bien. Y así como lo hemos hecho en los anteriores casos, voy a tratar de determinar la derivada de f respecto de x. ¿Sí? Ese es el objetivo. Muy bien, entonces para que sea más sencillo, voy a cambiar un poco la forma en la cual está expresada la función. Entonces lo voy a poner así. Sería menos 3 x a la menos 4 y en vez de utilizar raíz de x, a x yo la voy a elevar a la 1 medio, ¿sí? Que es lo mismo, ¿no? Raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Y ahora sí, procedo a derivar. Entonces pongo derivada de f respecto de x. Entonces, igual que
en un polinomio común y corriente. Menos 4 pasa a multiplicar con el coeficiente menos 3, quedaría 12, ¿cierto? Y al exponente le restamos 1, o sea, quedaría menos 4. Menos 1 sería menos 5. Ajá. Y ahora, en el otro caso, un medio baja y se multiplica con 10. Sería 10 por un medio, quedaría 5, ¿cierto? Y ahora al exponente un medio le restamos 1. Un medio menos 1 quedaría menos un medio. Ajá. Entonces, si desean, podemos dejarlo ahí o si prefieren, podríamos bajar esos exponentes, ¿no? Es decir, nos estaría quedando 12 sobre x a la 5, ¿sí? Recuerdan que cuando bajan, cambia el signo del exponente, ¿no? Y luego aquí quedaría más, y aquí quedaría 5, y abajo quedaría x a la 1 medio, o que es lo mismo, raíz de x, ¿no? Ahí está. A ver, por ahí veía también unos chats, a ver qué nos dicen por aquí. Ahí está, muy bien. Por ejemplo, aquí Nayeli nos está diciendo 12x a la menos 5, correcto, más 5x a la menos 1 medio. Efectivamente, así es, Nayeli. Ajá, sale igual. Listo, muy bien. Ajá, entonces ese sería el ejercicio. Muy bien, entonces ahora, ya que hemos hecho estos ejercicios, vamos pasando nuevamente a nuestras diapositivas. Bueno, primero, ¿hay alguna pregunta en relación a esto último que hemos hecho, al ejercicio? ¿Sí está claro? ¿Me dicen? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Listo, está claro, muy bien. Entonces, seguimos, pues, muchachos. Entonces, nos vamos nuevamente a las diapositivas. Y ahora se nos presenta una nueva propiedad. Nos dicen que si la función, ¿sí?, f de x depende de una función h de x que a su vez está elevado a un exponente n, ¿sí? Observan que cuando derivamos f respecto de x, n el exponente baja y se multiplica con el coeficiente, que en este caso es 1. Por eso aquí queda n. Y ahora al exponente le restamos 1. Observan, n menos 1. Pero ahí no queda, sino que a todo esto yo le tengo que multiplicar por la derivada de la función h respecto de x. ¿Sí? Esto que observan acá no es otra cosa que la regla de cadena. ¿Sí? Así se le llama la regla de la cadena para la derivación. ¿Sí? Ya vamos a ver luego cómo es que se aplica esta regla de cadena en los ejercicios. Bueno, vamos viendo la separata que tenemos por aquí. Ajá, muy bien. Aquí se nos presenta un ejercicio f de x igual a x al cubo más x, que se está multiplicando todo eso por x al cubo más x a la 4. ¿Sí? Entonces, vamos desarrollando eso. Pasemos de nuevo a nuestra pizarra. Y anotemos esa función, ¿sí? Listo. Entonces ponemos por aquí la función f igual a x al cubo más x, que se está multiplicando, me dicen, por x al cubo más x a la 4. Muy bien, y vamos a determinar la derivada de f respecto de x. Ajá. Entonces, habrían varias formas por las cuales podríamos derivar. Primero, ¿sí? Podríamos efectuar la multiplicación y encontrar el polinomio, ¿sí? Y derivamos el polinomio simplemente. Pero otra forma podría ser que consideremos que x al cubo más x, todo esto, sea una función, ¿sí? Imagínense la función g de x. Y que x al cubo más x a la 4 sería otra función, digamos, h de x. Entonces, como verán, f
es el producto de dos funciones, las funciones g y h. Entonces, para derivar el producto de dos funciones podríamos recurrir a la propiedad, ¿no? ¿Sí? Recuerdan que la propiedad nos decía, ¿no? Que la derivada, en este caso, se encuentra. Primero, derivaríamos a x, o perdón, a g. Entonces ponemos g'. A h no se deriva. Luego ponemos más. Y ahora no derivamos a g, pero sí derivamos a h. ¿Sí? Entonces podríamos utilizar, ¿no?, esta fórmula, que es justamente la fórmula para la derivación del producto de dos funciones. ¿Sí? Vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, procedamos. Ponemos por acá derivada de f respecto de x. Entonces, ¿cuál vendría a ser la derivada de x al cubo más x, ¿no? Entonces, pondríamos por aquí simplemente 3x cuadrado. ¿Recuerdan? El exponente 3 baja y se multiplica con 1. Y luego restamos a 1 al exponente. Y luego quedaría más la derivada de x, quedaría simplemente 1, ¿cierto? Ajá. Y luego a h lo copiamos tal cual, no lo modificamos. Entonces ponemos acá x al cubo más x a la 4. Listo. Y ahora ponemos más. Y ahora copiamos a g, igual, tal cual. No lo modificamos. Ponemos aquí x al cubo más x. Y ahora procedemos a derivar a h. ¿Cuál sería la derivada de x al cubo? Sería 3x al cuadrado más, ¿cuál es la derivada de x a la 4? 4 baja y se multiplica con el coeficiente 1, quedaría 4, ¿sí?, por x, y le restamos 1 al exponente. 4 menos 1, 3. Ahí está, ¿no? Esto vendría a ser lo que nos estaba solicitando el ejercicio, ¿no? La derivación. ¿Sí se entendió lo que hice por acá? A ver, ustedes me dicen. ¿Sí está claro? Ajá, me dicen que sí. Listo, muy bien. Listo, correcto. Entonces, de esa manera es que, sí, podríamos derivar algo así, ¿no? Muy bien, entonces, también se nos está proponiendo por ahí en la separata. A ver, vamos a compartir la separata de nuevo. Sí, en la separata se nos está proponiendo en el ejercicio 2 que derivemos f de x, que es igual a x a la 4 menos 1 sobre x a la 4 menos 1. ¿Sí? Entonces, esta función, como ustedes verán en su pantalla, tiene trampita, ¿no? Fíjense que x a la 4 menos 1 en el numerador y x a la 4 menos 1 en el denominador. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería cancelar, ¿no? Y nos quedaría 1. ¿Y cuál es la derivada de 1? ¿Sí? Una constante, pues efectivamente es 0, ¿no? Como lo está diciendo Sheila y Carl y Eliana también, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Ahí no hay más que hacer, ¿no? La derivada de la función es 0. Muy bien. De ahí tenemos en el ejercicio 3, ¿no? En el ejercicio 3 tenemos, bueno, 8x al cubo menos 5x, y eso multiplicado por 3x al cubo más 4. A ver, veamos esto. Pasemos de nuevo a nuestra pizarra. Y vamos a anotar por acá, ¿no? Entonces sería, ¿no? F de x es igual a 8x al cubo menos 5x por 13x al cubo más 4. Muy bien, entonces, así como en los anteriores casos, voy a hallar la derivada de la función. Ajá. Entonces, se fijarán que aquí también podríamos proceder diciendo que todo este factor es la función g de x, por ejemplo, ¿no?
y que todo este factor es la función h de x. Entonces, podríamos usar nuevamente, ¿sí?, la fórmula de la derivación para el producto de funciones, ¿no? Es decir, la derivada de f respecto de x, en todo caso, f' sería, primero derivamos a g, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 8 por 3, ¿sí? Sería 24, ¿no? Y aquí quedaría x al cuadrado, le restamos 1, ¿sí? Y luego quedaría menos, aquí quedaría 5, ¿sí? La derivada de menos 5x. Y luego copiamos a h de x tal cual, ¿no? Entonces pondríamos 13 x al cubo más 4. Ya está. Y luego pondríamos más. Y ahora a g no lo cambiamos, lo copiamos tal cual, ¿no? Entonces quedaría 8 x al cubo menos 5x. Ajá. Y ahora a eso vamos a multiplicar por la derivada de h, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar aquí, sería la derivada de 13x al cubo, que haría 39, ¿no? 39x al cuadrado. Y bueno, la derivada de 4, que es simplemente 0, ¿no? Porque es una constante. Y eso es, ¿no?, lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. ¿Sí? A ver, ¿alguien más lo hizo por allí? ¿Están de acuerdo? A ver, ustedes me dicen, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Correcto, muy bien. Sí, ajá. Alfredo, ¿alguna cosa me querías preguntar, Alfredo? A ver, Alfredo nos dice, si lo hago al revés, o sea, ¿cómo? O sea, ¿te refieres a derivar primero a h? ¿A eso te refieres? Sí, pero recuerda que no habría ningún problema, ¿no? Porque si tú pones como fórmula eh, G'H más GH', esto es lo mismo que decir H'G más HG', ¿no? ¿Observas? Es lo mismo, ¿no? No habría ningún problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro, en la multiplicación no hay problema. En la división, claro, ahí sí tienes que tener presente cuál es el denominador y cuál es el numerador, efectivamente. Ajá, muy bien. Listo. Entonces, pasemos ahora al siguiente ejercicio que justamente tiene que ver con una división, ¿no? Como lo estábamos comentando hace un rato. Entonces, vamos borrando esta pizarra para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, borro aquí y pongamos pues la función, ¿no? La función es, digamos, f igual a, en el numerador era 8x al cuadrado menos 6x más 11, ya está. Y luego, en el denominador tenemos x menos 1, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la derivada de f respecto de x. Ahí está, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Entonces pondríamos, ¿no? Vamos a poner primero la fórmula, ¿sí? En el caso de una función que sea la división de dos funciones, vamos a imaginarnos que lo que está arriba es g y lo que está abajo es h, ¿sí? Entonces, si yo quiero la derivada, lo que hago es, ¿no? En el denominador pongo h elevado al cuadrado, ¿sí? Y en el numerador comienzo derivando al numerador, o sea, a g. Entonces pondría g' por h. Y luego le ponen el signo menos.
Y ahora lo que vamos a hacer ya no es derivar a g, sino más bien derivar a h. Entonces ponemos acá h' por g. Ahí está, ¿no? Esta vendría a ser en realidad la fórmula que tendríamos que utilizar para la división de funciones. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esa sería la fórmula. Entonces, a ver, pasemos ahora sí a nuestro ejercicio. Entonces ponemos acá f' y ponemos de una vez el denominador, ¿sí? Elevado al cuadrado. En este caso, x menos 1 elevado al cuadrado. Y ahora vamos a derivar el numerador, ¿sí? Entonces pongo por acá, derivada de 8x cuadrado. Nos estaría quedando 8 por 2, 16. Y aquí quedaría simplemente x, ¿no? Le hemos restado 1 al exponente. Y luego vamos a derivar menos 6x. Nos estaría quedando menos 6. La derivada de 11, 0, por ser constante. Y ahora a esto yo le tengo que multiplicar por el denominador que es x menos 1. Entonces pongo acá x menos 1. Ajá. Y luego pongo menos. Y ahora lo que hago es, ya no derivo al numerador, lo copio tal cual. Entonces quedaría así, ¿no? 8x cuadrado menos 6x más 11. ¿Sí? Ya no cambio nada en el numerador. Y a esto yo le tengo que multiplicar por la derivada del denominador, o sea, la derivada de x menos 1. ¿Cuál es la derivada de x? Bueno, eso es 1. ¿Y cuál es la derivada de menos 1? 0. Ahí está. Y eso es lo que me estaban pidiendo en el ejercicio. ¿Sí se entendió lo que hice? A ver, me voy al chat. ¿Está claro esto? Sí, claro, no se preocupen en dejar la expresión así. Recuerden que el asunto es saber derivar. Sí, no estamos midiendo acá si saben simplificar, ¿no? Si saben dividir. Lo que queremos es que sepan cómo es que se deriva. Además, recuerden que el curso, a pesar del nombre, ¿no? Que pareciera que fuera matemáticas, no es un curso de matemáticas, es un curso de física, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes conozcan las herramientas matemáticas para resolver problemas de física, ¿sí? Eso es lo importante. Muy bien. Listo. Entonces, veamos por acá otro ejercicio. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a borrar nuevamente nuestra pizarra. Borramos esto. Y ponemos por acá otra función. ¿Sí? Tendríamos la función f es igual. Aquí me dicen que en el denominador, y en el denominador tenemos 3x más 2. Ajá. Y en el numerador tenemos 4x menos 5. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar la derivada. ¿Mm? Entonces, ponemos por aquí la derivada de f respecto de x. Como verán, tenemos la división de dos funciones. La primera sería 4x menos 5 y la segunda sería 3x más 2. Lo que hacemos es, ¿sí?, seguir la fórmula para la derivación de división de funciones. ¿Sí? En el denominador no se olviden, tenemos que poner el denominador 3x más 2 elevado al cuadrado. Y en el numerador vamos a proceder a derivar 4x menos 5. La derivada de eso es simplemente 4, ¿cierto? ¿Sí? Y a esto yo le tengo que multiplicar por el denominador, que es 3x más 2. Y luego le tienen que poner menos, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es copiar el numerador tal cual, no lo modificamos. Quedaría 4x menos 5. Y a esto yo lo tengo que multiplicar por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de 3x más 2? Quedaría 3 simplemente.
Ajá. Y eso es, ¿no? Eso vendría a ser la derivada. A ver, me dicen, ¿sí se entendió? ¿Está claro cómo es que se derivó esta función? Muy bien. Carlos me dice que sí, Estrella también, Juan también, Ada también, muy bien, Fredo también, correcto, muy bien, muy bien. Listo, entonces ahí tenemos una derivada. A ver, veamos ahora otra función. Imagínense que tenemos lo siguiente. Imagínense que tenemos la función 5x 5x menos 4. ¿Sí? 5x menos 4. Y esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos hacer por acá? ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer por aquí para encontrar la derivada de f respecto de x? Una forma podría ser encontrar el polinomio, es decir, elevamos al cuadrado, ¿no? Hallamos el polinomio y derivamos simplemente el polinomio. Otra forma podría ser mediante la regla de cadena de la derivación. Para esto, yo voy a utilizar una sustitución de variables, ¿sí? Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, ¿no? Que u es 5x menos 4, ¿sí? Entonces, si yo hago ese reemplazo, ¿qué es lo que estaría pasando con f? F me estaría quedando como u elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, inicialmente f dependía de x directamente, ¿sí? Pero ahora con la sustitución, f ya no depende directamente de x, sino depende directamente de u, ¿no? Sin embargo, aún estoy interesado en la derivada de f respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, yo voy a derivar a f respecto de u. Y a esto yo le tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x. Entonces, quiero que observen acá en nuestra fórmula, ¿sí? Quiero que observen que diferencial de u aparece en el denominador y en el numerador. ¿Observan? Entonces, estaría cancelando diferencial de u y solamente nos quedaría arriba diferencial de f y abajo diferencial de x, que es justamente lo que está a la izquierda de la igualdad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo claro eso, procedamos. Ponemos por acá. La derivada de f respecto de u es, como f es u al cuadrado, tenemos un simple polinomio. 2 baja y luego a la exponente 2 le restamos 1. Entonces nos quedaría así simplemente, ¿no? 2u. Eso sería la derivada. Y ahora vamos a derivar u, pero respecto de x. Y como verán, eso también es un polinomio. U es 5x menos 4. Entonces, cuando derivamos 5x menos 4, nos quedaría simplemente 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos y nos quedaría derivada de f respecto de x es, ¿sí? Nuestra regla de cadena. Derivada de f respecto de u, eso sería 2 por u, ¿no? Entonces ponemos acá 2 por u. Pero u, recuerden que es 5x menos 4. Y a eso yo le tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x, que nos ha salido 5. Ahí está. Y eso es precisamente lo que nos está solicitando el problema, ¿sí? La derivada. Y lo hemos hecho a través de la regla de cadena. A ver, por aquí creo que había un chat. Ahí está, ¿no? Carlos justamente nos decía eso, ¿no? Derivadas en cadena, efectivamente. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que hice en este último ejercicio? ¿Cómo es que aplico la regla de cadena? Sí, correcto. Lourdes me dice que sí. Sheila también. Carlos, Cristian, Ada. Muy bien. Richard, Nayeli. Correcto. Muy bien. Listo. Entonces, pasemos a ver un nuevo ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto para poder hacer el ejercicio y pongamos la función.
A ver, aquí tendríamos una función, digamos, f igual raíz cuadrada. Digamos que tenemos 7x al cuadrado menos 6x más 3. Imaginemos que esta es nuestra función, ¿sí? Y vamos a tratar de determinar la derivada de f respecto de x, ¿sí? Ahí está, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Otra vez, una sustitución de variables, ¿sí? Podría decir que u es igual a 7x al cuadrado menos 6x más 3. Ajá. Entonces, si hago esta sustitución, f ya no estaría dependiendo directamente de x, sino más bien dependería de u. Nos quedaría así, ¿no? Raíz de u. O que es lo mismo, u elevado a la u medio. Ajá. Entonces, pero como nos interesa encontrar la derivada de f respecto de x, utilizo la regla de cadena. Es decir, voy a derivar f primero respecto de u y a esto yo le voy a multiplicar por la derivada de u respecto de x. Ajá. Y ahí está, justamente como en el ejercicio anterior, ¿sí? Se fijan que arriba y abajo aparece diferencial de u, ¿no? Se cancelan y nos queda diferencial de f arriba, diferencial de x abajo. Entonces, encontremos ahora la derivada de f respecto de u, ¿sí? Entonces, lo hacemos como un polinomio, ¿no? Entonces, un medio baja y se multiplica con el coeficiente 1, quedaría un medio. Y al exponente un medio le restamos 1. Entonces, quedaría un medio menos 1, menos un medio. Ajá. Entonces, esto, si desean, lo podemos dejar así también, ¿no? O sea, 1 sobre 2. Y abajo pondríamos, ¿no? U a la un medio, que es lo mismo, raíz de u. Listo, ¿no? Y luego, aquí lo pongo al costado, vamos a encontrar la derivada de u respecto de x. Y vemos que eso es un polinomio, ¿no? Entonces tendríamos el 2 que baja y se multiplica con 7, quedaría 2 por 7, 14. Aquí quedaría x. Y la derivada de menos 6x quedaría simplemente menos 6. Y la derivada de 3 por ser constante 0, ¿no? Entonces ahora simplemente reemplazamos en nuestra fórmula de la regla de la cadena y quedaría, ¿no? La derivada de f respecto de x es igual. El primer factor, que es derivada de f respecto de u, nos había salido 1 sobre 2 raíz de u. Pero no olvidemos que u es 7x cuadrado menos 6x más 3, ¿no? Todo eso era u. Y a esto yo le tengo que multiplicar, ¿sí? Yo le tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x, que nos salió 14x menos 6. Ahí está. Y eso es precisamente lo que nos estaba solicitando el ejercicio. ¿Sí se entendió ahí lo que hice? A ver, me dicen ustedes en el chat. ¿Sí? ¿Está claro? O tal vez hay alguna pregunta, ¿sí? A ver, Ángela me dice que sí, Carlos también, Juan también, Sheila también, Ada también, muy bien. Ajá, listo. Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos viendo pues más ejercicios, ¿sí? A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, qué sucede con una función exponencial, digamos? ¿Sí? Veamos eso. Borremos la pizarra y pongamos lo siguiente. Imagínense que tenemos una función f, ¿sí?
que es, no sé, pues digamos 2 por e, ¿sí? Y aquí vamos a poner en el exponente, vamos a poner x al cubo menos 2x más 3, por ejemplo. Ahí está, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo deberíamos de proceder en este caso? ¿No? Si queremos la derivada de f respecto de x. Ajá. A ver. ¿Qué pasaría? A ver, para hacerlo un poquito más complejo. A ver, sería u, en la u. ah, sí, vamos a dejarlo así mejor. Ya está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, voy a decir que u, ¿sí? Es igual a x al cubo menos 2x más 3, ¿sí? Entonces, si hago este reemplazo de variable, entonces f me estaría quedando de la siguiente manera, como 2 por e, que estaría elevado a la u, ¿sí? Muy bien. Entonces, sin embargo, a mí lo que me interesa es la derivada de f respecto de x. Entonces, eso significa que primero yo tengo que derivar a f respecto de u y luego a esto le tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x. Ajá, ¿sí? Entonces procedamos pues a encontrar esas derivadas. Muy bien. Algo que tienen que saber, ¿sí? Es que la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial, ¿sí? Es decir, la derivada de f respecto de u en este caso, ¿sí? Si tenemos 2e a la u, simplemente repetimos 2e a la u, ¿sí? Recuerden eso. La derivada de una función exponencial es la misma función exponencial, ¿sí? Simplemente he repetido e a la u y ahí lo dejamos, ¿sí? Eso es propiedad, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es derivar u, pero respecto de x, ¿sí? Entonces, u es un polinomio que depende de x. Entonces, tendríamos acá x al cubo. Entonces, sería la derivada 3x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de menos 2x? Sería menos 2. Y la derivada de 3, ¿qué es? 0, ¿no? Por ser constante. Entonces, ahora lo que hacemos simplemente es reemplazar en nuestra fórmula de la regla de la cadena. Entonces, ponemos por acá la derivada de f respecto de x es igual. La derivada de f respecto de u nos salió 2 por e a la u, pero no olvidemos que u es x al cubo menos 2x más 3. Ahí está, ¿sí? Y a todo esto yo le tengo que multiplicar, a todo esto le tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x, que nos salió 3x cuadrado menos 2. ¿Se fijan? ¿Sí? Eso es lo que nos está solicitando el ejercicio. Muy bien, pero en esta derivación lo que he hecho es hacer una sustitución, ¿no? He utilizado la variable u, ¿cierto? Y bueno, luego por la regla de cadena he llegado al resultado. Pero hay una forma más directa, ¿sí? Para poder derivar, ¿sí? Sin estar haciendo la sustitución. Y es la siguiente. Ustedes van a ver a la función de afuera hacia adentro, ¿sí? De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Entonces, primero vamos a comenzar
derivando lo que está más hacia afuera, y a eso yo le tengo que multiplicar por la derivada de lo que está un poco más hacia adentro, y a eso por la derivada de lo que está un poco más hacia adentro, y así sucesivamente. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá en nuestra función f, ¿sí? Si yo quiero la derivada de f respecto de x, me fijo, ¿no? ¿Cuál sería en nuestra función lo que está un poco más hacia afuera? En este caso sería toda la función exponencial, ¿sí? Entonces, recuerden, la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Entonces yo pongo así, 2 por e a la x al cubo menos 2x más 3. Ahí está, la misma función exponencial. Y a esto yo le tengo que multiplicar por lo que está un poco más hacia adentro, ¿sí? Que está un poco más hacia adentro vendría a ser el exponente de la función, ¿sí? Entonces, procedo aquí a derivar ese exponente. Entonces quedaría 3x cuadrado, que sería la derivada de x cubo, y la derivada de menos 2x, que sería menos 2. La derivada de 3 es 0. Y ahí está, ¿no? Hemos llegado a lo mismo de una forma más directa, ¿sí? Teniendo ese pensamiento, ¿no? O sea, derivamos de afuera hacia adentro, ¿sí? De afuera hacia adentro y vamos multiplicando. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer en relación a este ejercicio? A ver, Sheila ha levantado la mano por ahí. ¿Sí? ¿Me dice Sheila? Ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, dime. Buenos días, una consulta. Aquí en derivada de f sobre derivada de u es igual a 2e a la u. ¿Esa propiedad siempre se da? Sí, a ver, voy a ponerlo acá. Sí, voy a ponerlo por aquí a un costado. A ver, le pongo de este color. Ya. Imagínate que tienes la función f de x, que es e a la x, ¿sí? Entonces, si tú pones derivada de f respecto de x, entonces lo único que haces es copiar e a la x. No cambia nada. Imagínate que ahora tienes lo siguiente. F de h es igual a e a la h. Entonces, la derivada de f respecto de h, en este caso, copias la misma función exponencial, e a la h. ¿Observas? Se repite, ¿sí? Sin embargo, acá la función, ¿te fijas? F es 2e a la x al cubo menos 2x más 3, ¿no? No es f igual a 2e a la x, ¿cierto? ¿Sí? Es por eso que tuvimos que utilizar acá la regla de cadena, ¿sí? Por eso es que se multiplicó por la derivada del exponente. Entonces, cuando simplemente tienes e a la h o e a la x, ¿no? En el primer caso estamos derivando respecto de x y luego respecto de h, simplemente copias la función exponencial. Sí, eso es propiedad, siempre, ¿sí? ¿Está claro? Esa es una propiedad de derivación, ¿sí? Muy bien, ajá, listo. Entonces veamos, sigamos viendo esto de la regla de cadena de una forma más directa, ¿sí? Entonces, pongamos, ¿sí? O borremos la pizarra para ver otro ejercicio. A ver, les voy a poner, les voy a plantear el siguiente ejercicio. Digamos que tenemos algo así. F, ¿sí? F es igual a ver, podría ser 4 seno al cuadrado de x cuadrado menos 3x. Ahí está. Digamos que tenemos algo así, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de determinar la derivada de f respecto de x, ¿sí?
Si tuviésemos que hacer una sustitución de variables, podría ser lo siguiente. Fíjense. Yo podría decir que u es igual a x al cuadrado menos 3x. Y al hacer esa sustitución, fíjense que la función me estaría quedando así. F es igual a 4 seno cuadrado y aquí me quedaría u, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si sigo haciendo una sustitución? ¿Sí? Imagínense que ahora digo que h, ¿sí? Es seno de u, ¿sí? Entonces, quiere decir que f me estaría quedando 4 por h, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que inicialmente f dependía directamente de x, ahora f terminó dependiendo directamente de h, ¿no? Pero a mí lo que me interesa no es derivar f respecto de h, en realidad lo que me interesa es derivar f respecto de x. Entonces, si yo tuviese que utilizar la regla de cadena, tendría que hacer lo siguiente, fíjense, derivada de f respecto de x es igual. Primero, derivo a f respecto de h, ¿sí? Y a esto, perdón, aquí he puesto respecto de x, voy a borrar esto. Ahí está, muy bien. Decíamos respecto de h, ahora sí. Y a esto yo le tengo que multiplicar por la derivada de h, ¿sí? Respecto de u. Y a esto yo le tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x. Entonces, fíjense que a diferencia de los casos anteriores en donde en la regla de cadena aparecían dos factores, aquí han aparecido tres. Fíjense que se estaría cancelando diferencial de h con diferencial de h. ¿Se fijan? Y por acá también se estaría cancelando diferencial de u con diferencial de u. Entonces solamente nos estaría quedando en el numerador diferencial de f, ahí está arriba, diferencial de f, y abajo en el denominador quedaría diferencial de x, que es precisamente lo que está a la izquierda de la igualdad, ¿sí? O sea, nos estaría quedando tres factores, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, para no hacer sustitución, vamos a realizar esta derivada de una manera directa, ¿sí? Como les había mencionado hace un rato. Vamos a pensar de afuera hacia adentro. Entonces, les pregunto yo, ¿sí? A ver, en esta función, f igual a 4 seno cuadrado de x cuadrado menos 3x. Díganme ustedes, ¿qué sería lo que está más hacia afuera en esta función? Díganme ustedes, ¿qué será? ¿Alguno tiene idea de lo que está más hacia afuera? Efectivamente, el exponente, ¿no? Alfredo y Estrella me dicen, ¿no? El cuadrado, efectivamente, es el exponente. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿no? Que ese todo está elevado a un exponente 2, ¿sí? Entonces, vamos a hacer derivada de f respecto de x es igual. El número 2 baja y se multiplica con el 4, ¿sí? Y nos estaría quedando 8. Y ahora pongo por acá seno, y quedaría x cuadrado menos 3x. Muy bien, ahí está, eso quedaría así. Y ahora voy a poner por acá un corchete. Ahí está. Y a esto yo le tendría que multiplicar por la derivada de lo que está un poco más hacia adentro. Muy bien. ¿Qué estaría un poco más hacia adentro? Díganme alguno de ustedes. ¿Qué estaría un poco más hacia adentro en esta función? El seno, efectivamente, Alfredo. Así es. La función seno es lo que estaría un poco más hacia adentro. Entonces, ahora lo que tendríamos que conocer sería, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la función trigonométrica seno?
La derivada de la función seno, recuerden, es el coseno. ¿Sí? Eso es propiedad. A ver, por aquí tenemos un chat. Efectivamente, ¿no? Emilio, Cristian nos dice el coseno, efectivamente, es el coseno, ¿sí? La derivada del seno es coseno, eso es propiedad. Entonces, ponemos por acá, ponemos por aquí, por, ¿sí? Y copiamos coseno, coseno de x cuadrado menos 3x. ¿Está? Y a esto yo le tengo que multiplicar, ¿sí? Por lo que está un poco más hacia adentro aún en la función. ¿Qué será eso que está un poco más hacia adentro? A ver, me dice alguno. ¿Qué está un poco más hacia adentro? Efectivamente, es el ángulo, ¿no? Lo del paréntesis, el ángulo, así es, ¿no? Y Ada ya lo ha derivado, ¿no? Que sería, bueno, me dice x cuadrado menos 3x, ¿no? Claro, habría que derivar eso, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Entonces vamos derivando, ¿sí? Al ángulo y nos estaría quedando 2x menos 3. Ahí está. Eso vendría a ser, ¿no? Lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? La derivada de f respecto a x. Como verán, lo hemos hecho de una manera directa, ¿sí? Sin necesidad de hacer la sustitución de variables. Ahí está, ¿no? Ya lo han derivado Ada, Carlos y Eliana, ¿no? 2x menos 3, efectivamente. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que hice en este ejercicio? ¿Cómo es que derivé? ¿Sí? Allá, muy bien. Eliana, Nayeli, Francesco, Ada, Carlos, Sheila. Sheila me dice que no entendió. ¿Qué parte no entendiste, Sheila? ¿Qué parte no entendiste? A ver, me dice la parte del coseno. ¿Por qué puse coseno? ¿A eso te refieres? ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, les decía, ¿no? Que eso es una propiedad. A ver, lo voy a poner pues aquí al costado, ¿no? Miren. Si la función es el seno de x, digamos, y quieren derivar esto respecto de x, la fórmula es, la derivada del seno es el coseno. Eso es fórmula, eso es propiedad, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Esto se cumple en relación a las funciones trigonométricas. La derivada de la tangente. ¿Alguno se acuerda cuál es la derivada de la tangente? A ver, alguien por ahí me dice tal vez. La derivada de la tangente, ¿alguien se acuerda? Tal vez lo saben por ahí. ¿No? Ya, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Por ahí creo que ya lo están diciendo. A ver. Ahí está. Secante cuadrado es la de la tangente. ¿Sí? Es secante cuadrado. Muy bien. Ahora, la derivada de la cotangente. ¿Alguno se acuerda cuál es la derivada de la cotangente? Menos cosecante cuadrado. Efectivamente, ¿no? Menos cosecante cuadrado. Así es. Ahora, ¿cuál sería la derivada de la secante? ¿Alguno se acuerda? Secante por tangente, efectivamente. Secante por tangente. Ajá. La derivada de la cosecante, ¿cuál es? ¿Alguno se acuerda? Menos cosecante por menos cotangente. Claro, menos cosecante por cotangente. Ajá, estas son fórmulas que hay que conocer simplemente, ¿sí? Son fórmulas. Así es, Sheila. Simplemente eso es lo que apliqué. Como verás, al derivar el seno, ¿sí? Al derivar el seno tenía que poner coseno. Por eso es que lo puse al costado el coseno. ¿Sí? Simplemente apliqué esa propiedad de la derivación. Sí, Sheila está levantando la mano. Dime, Sheila. Ingeniero, una consulta, mire, acá en H igual a seno por U es igual a, bueno, la F es igual a 4H2.
cuando se deriva eso no sería 8, bueno, mi opinión era que sería 8 coseno. ¿Por qué no va el 8? 8 coseno. A ver, ¿te refieres a lo que he puesto de color naranja? ¿A eso te refieres? ¿Que estamos derivando respecto de h? ¿A eso te refieres? Ya, o sea, lo que me estás diciendo es que estás aplicando la regla de la cadena, ¿cierto? Ya, mira, vamos a ver lo de la regla de la cadena, ¿ya? Mira, si tú vas a utilizar la regla de cadena, vamos a ver si nos alcanza el espacio. Entonces, el primer factor en la regla de cadena que está de color verde sería, ¿no? Derivada de f respecto de h, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, f respecto de h. Entonces sería 8h, ¿sí? Ese sería el primer factor. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar el segundo factor, o sea, la derivada de h respecto de u. Pero h respecto de u es h igual a seno de u. ¿Cuál es la derivada del seno? Hace un rato decíamos, el coseno. Entonces ponemos acá coseno de u, ¿cierto? Y por último, vamos a encontrar el tercer factor, la derivada de u respecto de x. Pero u es un polinomio, entonces, ¿cuál es esa derivada? La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Y cuál es la derivada de menos 3x? Es menos 3. Y ahora lo único que tienes que hacer es multiplicar. Y observas, ahí está 8h. ¿Te fijas? Pero h es el seno de x cuadrado menos 3x. Y luego viene el coseno y luego viene 2x menos 3. ¿Lo notas, Sheila? Ah, y ahora sí lo entendiste. Muy bien. Listo. Ajá. Bueno, entonces veamos ahora otro ejercicio. Entonces borramos esta pizarra, ¿sí? Y pongamos algo un poco más complicado. A ver, digamos que f, ¿sí? Es igual a ver, ¿qué le ponemos por aquí? Digamos 2. Le voy a poner el logaritmo natural de x cuadrado menos 4. Ajá. Y a esto yo le voy a multiplicar. A ver, digamos que le estoy multiplicando con... a ver. Tangente al cubo de... A ver, pongámosle tangente al cubo de x a la 4 menos 2x. Ahí está. Imagínense que queremos derivar algo así, ¿no? La derivada de f respecto de x. ¿Cómo podríamos derivar algo así? Entonces, en primer lugar, notamos, ¿no? Notamos que todo esto podría ser considerado como una función y esto también, ¿sí? Entonces, tendríamos dos funciones que se están multiplicando, ¿no? A ver, por ahí tenemos un chat. Claro, exactamente, como lo dice Carlos, con la propiedad de la multiplicación y también de la relé cadena, efectivamente, ¿no? Entonces, pondríamos, ¿no? La derivada de f respecto de x sería. Entonces, primero voy a derivar a la primera función. Tendríamos 2 por logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4. ¿Sí? Sin embargo, aquí al costado lo voy a poner para que lo tengan presente. Es que cuando yo derivo el logaritmo neperiano, digamos, respecto de x, ¿sí? Lo que hacen es, ponen acá el número 1 en el numerador y en el denominador van a poner el argumento del logaritmo, en este caso el x, ¿sí? Recuerden eso. La derivada del logaritmo natural de x respecto de x es 1 entre x, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer por acá. Entonces, procedo a derivar el primer factor, como les decía, ¿no? Entonces voy a poner acá
2, ¿sí? Luego, en el denominador, tengo que poner el argumento, ¿sí? Tengo que poner el argumento que sería x cuadrado menos 4, ¿sí? Muy bien. Entonces, para esto, yo lo que estoy haciendo es considerar que lo que está más hacia afuera es la función logaritmo, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es irme un poco más hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso que está un poco más hacia adentro y que ahora tengo que derivar? Si ustedes lo notan bien, esa cosa que está más hacia adentro sería x cuadrado menos 4, ¿cierto? A ver, por ahí tengo un chat. Ajá, exactamente. Tengo que multiplicar, ¿no? Efectivamente. Entonces, tendría que poner la derivada de x cuadrado menos 4. O sea, aquí quedaría 2x, ¿sí? Y la derivada de menos 4 que es 0, ¿no? Muy bien. Ahí está. Y ahora lo que hago es simplemente repetir el otro factor, que era tangente al cubo de x a la 4 menos 2x. Ajá. Y luego, ahora pongo más, ¿sí? Y ahora repito el primer factor sin modificar, sin derivar. Entonces voy a poner el primer factor que era 2 logaritmo natural de x cuadrado menos 4. ¿Está? Y ahora lo que hago es derivar el segundo factor. ¿Sí? Pero en la función tangente cubo de x a la 4 menos 2x, ¿qué es eso que está un poco más hacia afuera? ¿Lo notan? ¿Qué sería eso que está un poco más hacia afuera? ¿Qué es eso que está un poco más hacia afuera en tangente cubo de x a la 4 menos 2x? Sería, la tangente sería el exponente en realidad, ¿no? O sea, el exponente, como dice Nayeli, ¿no? El tangente cubo, así es, efectivamente. Ajá, entonces, lo que van a hacer es baja el exponente, ¿sí? El exponente 3, y luego al exponente le restan 1, entonces quedaría tangente cuadrado, ¿sí? Y aquí ponemos x a la 4 menos 2x. Ajá. Y luego a esto yo le tendría que multiplicar por la derivada de lo que está un poco más hacia adentro. Y ahora sí, eso que está un poco más hacia adentro sería la tangente, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la derivada de la tangente? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era la derivada de la tangente? Era la secante cuadrado, efectivamente, así es, ¿no? Entonces, lo que tengo que poner es secante cuadrado, ¿sí? Secante cuadrado, y aquí ponemos el ángulo, ¿no? Que es x a la 4 menos 2x. Muy bien. Y a esto yo le multiplico por lo que está un poco más hacia adentro aún. Y eso que está un poco más hacia adentro sería precisamente el ángulo, que es x a la 4 menos 2x. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? Vendría a ser 4x al cubo. Y la derivada de menos 2x, que sería menos 2. Y eso es, pues, ¿no? Eso es lo que me estaba solicitando el ejercicio. A ver, por aquí tengo chats. Ajá, muy bien. Por ahí, Carlos y Nayeli nos dicen, ¿no? 4x cubo menos 2, efectivamente. ¿Se fijan? Entonces, hemos aplicado aquí, ¿sí? La regla del producto para la derivación y también hemos aplicado de una forma directa la regla de cadena, ¿no? ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿sí se entendió lo que hice por acá? Ajá, muy bien. Nayeli me dice que sí. Francesco, Lourdes, Carlos, Eliana, Juan, Adam, correcto. Muy bien. Listo, Jaciel también. Entonces, todavía tenemos un minutito, entonces podemos hacer un ejercicio más. A ver, rapidito, antes que se nos acabe el tiempo. Ponemos aquí abajo. A ver, por aquí alguien quiere decir algo. Las 8. La 8. Ah, la 8. La 8 de la separata te refiere. Ah, el delegado. Gracias, Ada. De veras, tengo que hablar sobre el delegado.
¿Alguno de ustedes, muy bien, ¿alguno de ustedes quiere ser el delegado del aula? ¿Sí? De una vez para elegirlo. ¿Alguien quiere representar a su aula? ¿Alguno se ofrece? Ah, ya, Alfredo se está ofreciendo. Alfredo Trujillo. Ajá, ya lo estoy anotando por acá. ¿Sí? Listo. Sí, pues lamentablemente no podemos hacer votación en estas circunstancias porque yo supongo que varios de ustedes nunca se han visto, ¿no? Entonces, votar por alguien que no hemos visto es un poco difícil. Sí, entonces, bueno, además de Alfredo, ¿alguien más quería ser delegado o de una vez lo elegimos a su compañero Alfredo Trujillo? Darío, ¿quién es Darío? Darío, ¿quieres ser tú también delegado? Que sea Darío, pero Darío no dice nada. ¿Por qué quieren que sea Darío? Pero Darío no quiere ser, parece, porque él no se ofrece. Muy bien. Dice que sí. Bueno. Bueno, pues Darío no dice nada, se ha quedado callado, parece que no quiere ser. Entonces, bueno. Profe, su nombre Sí, está sí. como Rick, su nombre está como Richard. Ah, el Richard nombre de Darío. Darío es Richard. Ya respondió. Ajá. Ah, Richard es el nombre de Darío. Entonces, Richard, ¿tú quieres ser delegado también? ¿Tú también quieres ser delegado? Ah, también quieres ser delegado. A ver, pues, a ver, rapidito, pues ya que dos se están ofreciendo para que no se vayan a pelear. A ver, a ver, dígame los que apoyan a Alfredo Trujillo, rapidito. ¿Quiénes apoyan a Alfredo Trujillo? Pongan uno, el número uno, los que apoyan a Alfredo Trujillo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ya está. Y a Darío, ¿cuántos apoyan a Darío? Su compañero Richard Darío. Pongan el número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya bueno, ya ganó creo que Richard Darío. Ya está bueno. Su compañero, Richard Darío, sería su representante, su delegado. Muy bien. Entonces, me dices tu apellido, Darío, ¿cuál es tu apellido? Ah, ya, Salazar Cáceres, correcto. Salazar Cáceres. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos al delegado, ¿sí? Les quiero decir nada más que no se olviden de responder el cuestionario que he publicado en el Canvas. Por ahí nos dice Eliana para recuperar la clase. Sí, no se preocupen, yo les voy a enviar un correo, proponiéndoles una fecha, ¿sí? Y vemos, pues, ¿no? Si la mayoría acepta, entonces yo pido que se me dé, pues, ¿no? El turno para poder hacer la recuperación, ¿no? Ojalá, le pregunté a mi jefe, ¿no? Si podríamos hacer la recuperación un fin de semana, no sé, un sábado o domingo, ¿no? Sería bueno, ¿no? Para aprovechar esos días, ya que estamos metidos todos por la cuarentena, entonces no creo que debería haber problema con eso. Vamos a ver qué me responden, ¿sí? Entonces, yo les aviso, ¿sí? No se preocupen. Bueno, pues, muchachos, gracias por haber participado en la clase, ¿sí? Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Está bien? ¿Sí? Nos vemos, pues, muchachos. Ahí está por ahí, ajá, muy bien, listo. Muy bien, nos vemos, pues, nos vemos.